Soy Steven Brandon Segura Vázquez y el día de hoy vengo a presentar mi maqueta de el nervio trigémino y el nervio facial para la materia de técnicas de anestesia y exodoncia. Vamos a empezar primero mostrando esta maqueta, en la cual nos va a ayudar a facilitar el aprendizaje sobre el nervio trigémino. Bueno, tenemos que el nervio trigémino va a ser un nervio mixto. Eso quiere decir que va a ser un nervio con una parte sensitiva y otra con una parte motora. La parte sensitiva va a inervar gran parte de la cabeza y la motora va a inervar los músculos masticadores. Bueno, tenemos que el nervio trigémino va a tener un origen aparente que va a ser en la cara anterolateral del puente, o sea, en la fosa craneal posterior a la fosa craneal media. Bueno, el nervio trigémino va a consistir en tres ramas, que va a ser la oftálmica, la maxilar y la mandibular. En cuanto a la rama oftálmica, tenemos que va a ser sensitiva. Esta va a ser sensitiva al igual que la de el maxilar, que de igual manera va a ser sensitiva, pero la mandibular va a ser tanto sensitiva como motor. Tenemos que la rama oftálmica va a pasar por la hendidura esfenoidal y esta va a desprender tres nervios, el cual va a ser el frontal, el lagrimal y el nasociliar. En cuanto al oftálmico, sus ramas tenemos que, la frontal básicamente va a entrar por el agujero supraorbitario y el cual va a inervar desde las cejas hasta el cuero cabelludo. Igualmente el párpado superior y la piel de la frente, que el nervio lagrimal va a inervar la conjuntiva, el ángulo externo del ojo y glándulas lagrimales. En cuanto al nervio nasociliar, tenemos que va a venir del anillo tendinoso común y va a inervar la mucosa común, y esto va a inervar la mucosa de la porción anterosuperior de la fosa nasal, también el dorso de la nariz y el ángulo interno del ojo. También, como ya habíamos mencionado, el maxilar, la rama maxilar, que es esta que está mencionada de color azul. Esta tenemos que igual también van a tener diferentes nervios. Tenemos el orbitario, que este va a pasar por la hendidura esfenoidal y el seno maxilar y va a inervar la porción delantera de la sien. También va a inervar las cercanías del ángulo externo del ojo. Como podemos ver, aquí hay una rama que se acerca hacia la parte orbitaria. Igual tenemos las ramas nasales posteriores, que estas van a inervar la porción posterior e inferior de la fosa nasal. También la del nervio nasopalatino, que sale del agujero incisivo e inerva la porción anterior del paladar, como pueden apreciar aquí. También tenemos una parte que va a ir hacia el palatino anterior, que esta va a pasar por el conducto palatino posterior e inerva el paladar duro y parte de la encía. También por último tenemos el infraorbitario, que se va a encargar de inervar los nervios alveolares superiores a través del agujero intraorbitario e inerva la porción anterior de la cara. Como podemos ver, vuelvo a repetir, esta va a ser la rama maxilar, rama oftálmica, rama maxilar y rama mandibular. Y tenemos a la mandibular, que esta también va a inervar diferentes partes,
como el aurículo temporal, que bueno, esta va a pasar dentro del cóndilo y va a inervar los conductos auditivos externos y parte de la sien. También tenemos la bucal, que está, la bucal va a inervar al bucinador, la encía y los carrillos. Como podemos ver, aquí está la porción. Después tenemos esta rama que va a ser la lingual, que esta va a inervar la boca y la mitad de la lengua, como podemos apreciar. Y posteriormente a eso tenemos la alveolar inferior, que esta pues va a encargarse de los órganos dentarios inferiores. Y esta también va a salir por el agujero bentoniano, como podemos ver esta parte. En su rama mandibular también tenemos que va a irrigar a los músculos, como van a ser los músculos del piso de la boca. Y bueno, de la misma forma en la que expuse el trigémino, también tenemos al nervio facial, que bueno, estas con sus 5 ramas, las cuales uno se puede memorizar o recordar fácilmente debido a que es conforme la mano, de esta forma, así. Bueno, tenemos que el nervio facial, de la misma forma que el trigémino, va a ser un nervio mixto. Este va a estar compuesto de una parte sensitiva, una motora y una visceral. En cuanto a su parte motora, tenemos que se va a encargar de los músculos de la mímica, en la parte sensitiva, en el gusto y la salivación. Y en cuanto a la parte visceral, tenemos que se va a encargar de las glándulas lagrimales, las glándulas sudoríparas de la cara y las glándulas salivales. Tenemos que el nervio facial va a estar dividido en 2 ramas muy importantes, una rama cervicofacial y otra temporofacial, al igual que también una plexotimpánica. El ramo cervicofacial va a tener a la rama bucal, mandibular y cervical. En cuanto a la temporofacial, va a tener a la temporal y a la cigomática. Bueno, estas se pueden encontrar como en mi maqueta lo describe. Bueno, aquí tenemos esta parte que está en verde, va a ser la rama temporal, la cigomática, que va a ser esta, la bucal, que bueno, van a ser estas dos que se encuentran aquí de color café, y la mandibular, que se encuentra en rojo, y por último la cervical, que se va a encontrar en color amarillo. Tenemos que en la área del temporal, de la rama temporal, va a inervar al frontal y a los músculos faciales por debajo del arco cigomático. O sea, va a pasar por debajo, aquí está el arco cigomático, va a pasar por debajo del arco cigomático hasta llegar a la parte frontal. Mientras que el cigomático se va a encargar de inervar los músculos de la nariz y del labio superior. Y en cuanto a la rama cervicofacial, que se encuentra el bucal, el mandibular y la cervical, bueno, tenemos que la bucal, que es esta, se va a encargar de inervar, se va a encargar de inervar al músculo bucinador y al orbicular de los labios. En cuanto a su parte mandibular, que va a ser esta parte que tenemos aquí, se va a encargar de inervar el músculo macetero. Y por último, el cervical
se va a encargar de básicamente inervar el músculo cutáneo del cuello. Aquí se puede mostrar una partecita, una pequeña parte, el inicio del músculo cutáneo. También, como ya habíamos comentado anteriormente, el nervio facial tiene una parte, una rama que se llama plexo timpánico. Esta se va a encargar del nervio auricular mayor, que bueno, va a tener como función de inervar los movimientos de los músculos que rodean la oreja y la rama de los músculos del digástrico. Gracias por ver el video, por ver mi exposición y por apreciar mi maqueta.